haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Buenas noches, bienvenidos al Salón de la Democracia Argentina de la UNNOVA. Nos encontramos reunidos y damos comienzo a la conferencia El valor del conocimiento, que nos brindará el doctor Facundo Manes, quien además recibirá el grado académico honorario de visitante ilustre de nuestra universidad. Van a presidir este acto la señora vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Magíster Daña Tabela, y el doctor Facundo Manes. Nos acompañan el señor rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, doctor Guillermo Tamarit, en representación del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 6, doctora Patricia Barisic, la directora de la Escuela de Tecnología de la Universidad, Magíster Claudia Russo, el director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad, doctor Marcelo Sena, además de otras autoridades de la universidad, docentes, estudiantes y público en general. Invitamos a la señora vicerrectora de la UNNOVA, Magíster Daña Tabela, a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde-noche, en la que recibimos al doctor Facundo Manes, y estamos muy orgullosos de contar con su presencia en nuestra casa, porque para nosotros Facundo Manes es un ejemplo de esfuerzo, de conocimiento y de trabajo, pero fundamentalmente una persona con quien compartimos valores, objetivos y miradas respecto de la sociedad que queremos y respecto del valor del conocimiento en la construcción de nuestro país. Orgullosos también porque estamos convencidos de la importancia que tiene el conocimiento para definir nuestras capacidades de crecimiento social, de progreso y para mejorar nuestras vidas como personas. Y encontrar en este recorrido a personas como Facundo Manes nos marca que estamos en la buena senda. Todos saben que Facundo Manes nació en Quilmes, se crió acá cerquita, en Arroyo Dulce y Salto, es graduado en Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias de la Universidad de Cambridge, es neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET, conferencista internacional, autor de numerosos artículos, libros, presentaciones de difusión y de investigación. Su último libro, Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, se convirtió en un bestseller y en un importante aporte para las neurociencias, pero fundamentalmente en una herramienta central para transmitir estos temas que muchas veces a las personas que no somos especializados en ellos nos permiten avanzar en esta temática. Le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación, que como siempre tiene dos objetivos centrales. En primer lugar, aportar a la difusión y al análisis de un tema tan novedoso y apasionante como es el estudio del cerebro humano, y en contraparte a eso también ser un instrumento central para la difusión, la transmisión del conocimiento y de la cultura. El estudio de las neurociencias y en la comprensión de nuestras mentes, pero también es la comprensión de nuestras emociones, de nuestras realidades, de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones, de la política y de la economía. Como bien sintetiza Facundo en su libro, la neurociencia se construye y se retroalimenta de las demás ciencias, de la medicina, de la biología, de la física, de la psicología, de la antropología, entre otras. Y ese diálogo entre ciencias le da el rigor científico necesario para que este estudio tan complejo nos permita ser aplicado a la vida cotidiana
y centralmente a nuestras condiciones de bienestar. Hace algunos años, por una actividad personal de investigación y de estudio, me vinculé al tema de las neurociencias, quizás al principio escépticamente, y luego le comentaba hoy a los colaboradores de Facundo que es un tema apasionante y termina generando muchísimo interés. Este conocimiento que uno adquiere requiere de múltiples conocimientos técnicos y científicos, pero fundamentalmente requiere de mantener la curiosidad suficiente para persistir en estos temas. Hace unas semanas atrás, cuando en esta universidad creábamos la comisión por la reforma universitaria, por el centenario de la reforma universitaria, discutíamos con la comunidad académica justamente qué rol iba a tener esa comisión. Y justamente tenía el rol de repensar la educación en términos del siglo XXI, en términos de lo que estábamos viviendo. Pensar la educación como un diálogo entre la reforma del 18 y la actualidad. Y ese diálogo, que va a ser central para que la educación vuelva a transformarse en un motor de progreso social y de desarrollo económico, requiere justamente de comprender estos avances. Requiere de comprender la necesidad de flexibilizar currículos, de discutir las condiciones interdisciplinarias de la enseñanza, el nuevo rol docente, el nuevo rol del alumno y el nuevo proceso de aprendizaje. Porque tenemos que buscar una educación que permita resolver las problemáticas de las personas y que permita tener en nuestros jóvenes las capacidades para acceder a este nuevo mundo. Todos coincidimos en el valor insoslayable que tiene la educación de calidad para la formación de los recursos humanos y también para el desarrollo humano, para el desarrollo sustentable, para la constitución de la ciudadanía, para definir el porvenir de los jóvenes y en la construcción de nuestra identidad. Tal como manifiesta Facundo en sus distintas intervenciones, la educación también tiene un claro efecto en el individuo, en su accionar y en su evolución, como agente integrado y colectivo. Es por eso entonces que debemos revalorizar la educación y exigir como ciudadanos que forme parte de las agendas de gobierno. Se trata entonces de la única herramienta que creemos que es posible para superar nuestras desigualdades. Muchísimas gracias hoy, Facundo, por acompañarnos, por estar acá y muchísimas gracias a ustedes por estar en esta casa. La señora vicerrectora, magíster Daña Tabela, hace entrega del diploma de visitante ilustre de la UNNOVA y procede a la firma del libro de visitas. Es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Me desenredes los ojos y si por ahí el miedo. Bueno, primero, se escucha bien. Primero quiero decirles que el agradecido soy yo. Para mí es un gran honor estar acá, significa muchísimo. Estoy muy agradecido al rector, a Guillermo, a la vicerrectora, Dania, que además la felicito por su participación activa en la sociedad, en la política, comprometerse. A mi amigo Jerónimo, quien me invitó en un viaje a Israel a venir acá y yo acepté enseguida. Y estoy agradecido porque yo soy de muy cerca. En realidad nací en Quilmes, pero viví unos meses. Y luego vinimos a Arroyo Dulce hasta los 7 años y luego a Salto. Y les doy un dato de las neurociencias. No recordamos nada antes de los 4 años de edad. Hay teorías, hipótesis de por qué pasa esto, pero el ser humano no recuerda nada antes de los 4 años. El que dice que recuerda algo, porque seguramente algunos de ustedes no, pero yo recuerdo, es porque se lo contaron o vieron una foto y después se lo creyeron.
pero no recordamos nada y no se sabe bien la causa. Así que mi vida empezó acá, no en Quilmes, empezó en Arroyo Dulce, en Salto, y yo recuerdo esto. Y la patria de uno es la infancia. Así que estoy agradecido porque cada vez que vengo por la zona es volver a mi patria, a mi infancia. Y tampoco quiero dejar pasar el hecho para mí significativo de que yo no estoy acá de casualidad. Yo no estoy hablando de los últimos detalles del cerebro humano, recibiendo estos inmerecidos honores y el afecto de ustedes de casualidad. Si no hubiese existido una generación de argentinos que haya pensado y hecho la educación pública, yo no estaría acá. Por eso quiero decirles que el valor de conocimiento está expresado en los jóvenes que están acá estudiando, en los jóvenes que están en la universidad, en La Plata, en Rosario, en Buenos Aires, en la escuela secundaria de acá, en el jardín. Para graficar qué significa el conocimiento, les quiero decir que yo no heredé nada. Mi padre era un médico rural y después fue un médico en Arroyo Dulce, después un médico en Salto. No heredé nada material. Si hubiese heredado 500 hectáreas de campo en el sur, en la Patagonia, donde habría ovejas, de mi abuelo, esto es una hipótesis, no heredé nada, y mis padres hubiesen heredado esas hectáreas, y hubiese vivido también con mi abuelo del valor de la lana, de las ovejas, y yo hubiese hecho lo mismo, mi riqueza hubiese dependido del valor de la lana. Y con la lana sintética, con los avances de la tecnología, eso hubiese impactado en mi riqueza. Hubiese sido menos rico que mi abuelo, porque en el medio de estos traspasos generacionales apareció la lana sintética, que abarató un poco la riqueza del campo en la Patagonia y de las ovejas. La escuela pública me dio a mí y le está dando a todos ustedes, a los jóvenes, la posibilidad de tener conocimiento, de tener información, que ustedes van a utilizar, van a tener ideas basadas en el conocimiento. Después vamos a hablar de cómo se genera el proceso creativo. La educación pública me permitió estudiar en Salto, luego en la UBA, luego en Estados Unidos, luego en Inglaterra, volver a la Argentina y tener una idea de hacer un centro de neurociencias de impacto internacional como es INECO. Una idea que hoy es realidad y produce más trabajos científicos INECO que cualquier otra universidad en América Latina de neurociencias cognitivas, incluso más que la Universidad de San Pablo. Hay INECO Rosario, luego nos llamó Favaloro, luego hicimos INECO Chile, luego otros profesionales copiaron la idea de INECO y esto generó intercambio de estudiantes, investigaciones, que pacientes mejoren, jóvenes que vuelvan a la Argentina, jóvenes que se vayan, además de todos los puestos laborales. Y todo eso surgió con una idea, basada en la preparación, en el estudio, y luego con una idea se formó hoy lo que es una red de neurociencias de impacto internacional, que da fuentes de trabajo a muchísima gente, que mejora la calidad de vida de muchos pacientes, que es copiada en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica como modelo de trabajo. Todo eso con una idea. Esa es la diferencia entre heredar algo y el conocimiento. El conocimiento hoy significa la diferencia entre los países ricos y los países pobres. La principal riqueza de un país no es, como lo era en una época, el recurso natural. Es importante el recurso natural. Ojalá yo hubiese heredado 500 hectáreas de campo. No está mal, está muy bien, pero no es lo más importante.
Tampoco lo es la industria, como lo era en un momento. Hoy la principal riqueza de una sociedad es el capital mental de los ciudadanos. La diferencia, repito, entre los países pobres y países ricos es el conocimiento. Ghana y Corea del Sur, en el año 62, tenían el mismo ingreso per cápita. Hace unos años, la diferencia entre Corea del Sur y Ghana era 14 veces más a favor de Corea del Sur porque invirtió en el conocimiento. Japón tiene menos recursos naturales que Nigeria. Sin embargo, Japón, basado en el conocimiento, es una de las potencias mundiales. Y Nigeria, teniendo los recursos naturales, pero no habiendo apostado al conocimiento, no figura en las naciones más importantes del mundo, en desarrollo, en justicia social. Ese es el principal capital de un país, nuestros cerebros. Para entender nuestro cerebro, tenemos que tener un contexto evolutivo. El cerebro de todos nosotros, las habilidades que tenemos todos nosotros, de hablar, de leer, de escribir, son producto de millones de años de evolución. Si nosotros somos comparados con algunos chimpancés, no somos tan diferentes genéticamente como lo somos conductualmente. Somos diferentes genéticamente con los chimpancés, pero no somos tan diferentes como lo somos conductualmente. Ninguna especie de chimpancés hace este meeting, este evento de hoy. Ninguna especie de chimpancés hace esta universidad. Ninguna especie de chimpancé hace esa filmadora, ni este micrófono, ni la vestimenta. La diferencia entre nosotros los chimpancés en los términos culturales, de conocimiento, son enormes. Pero en términos genéticos somos bastante parecidos. Y también en lóbulos cerebrales. Si uno ve un cerebro de un chimpancé o inclusive de otro animal, hay áreas cerebrales que son similares, quizás más desarrolladas en nosotros, en los humanos, pero tenemos similares áreas cerebrales. De hecho, los peludos, por ejemplo, que viven del olfato, tienen un sistema olfatorio muy desarrollado, quizás más desarrollado que el nuestro en comparación a su volumen cerebral. El punto que quiero marcar es, si somos bastante similares genéticamente con otras especies, y si somos bastante similares en términos anatómicos, ¿qué nos diferenció como humanos? ¿Qué nos hizo humanos? Bueno, millones de años. En estos millones de años hubo saltos evolutivos. Por ejemplo, en un momento pasamos a ser bípedos. No siempre fuimos bípedos. Y ser bípedos nos permitió la gestualidad. Luego apareció la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. Voy a hablar un poco de memoria en la charla. Luego apareció el lenguaje. No siempre nuestra especie habló. Hoy damos por descontado que hablamos, pero la especie humana no siempre tuvo el privilegio del lenguaje. Apareció como salto evolutivo, como apareció la bipedestación, la memoria, el lenguaje. Pero otro salto evolutivo fundamental que para muchos investigadores nos hizo humanos fue la complejidad social que adquirió nuestra especie. Repito, para muchos investigadores, uno de los puntos claves que diferenció al cerebro humano de otras especies fue la complejidad social que alcanzó nuestra especie. Somos seres sociales. Si alguien me dice a mí, Facundo, tenés que resumir el órgano más complejo del universo, el cerebro, en 2 palabras, y yo no tengo otra opción, diría, es un órgano social. Somos seres sociales. El otro nos da identidad. No se puede estudiar un cerebro aislado, hay que estudiarlo en conexión con otros cerebros. De hecho,
la gente aislada socialmente se muere antes. El aislamiento social es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo severo o el tabaquismo severo, el aislamiento social. Así que aunque no les guste esta charla y les aburra o les defraude, quédense porque van a vivir un poco más. Pero luego, como la ciencia se construye con escepticismo, pero también con optimismo, unos investigadores planteaban la duda de que lo social haya sido lo último y más importante para ser humanos, porque, con evidencia científica, decían que los lemures, unos animales que son muy sociables, ellos decían, bueno, los lemures son muy sociables, pero no tienen nuestro cerebro. Entonces, algo más que la sociabilidad nos ha hecho humanos. Y unos investigadores de Oxford estudiaron diferentes especies de chimpancés y analizaron la capacidad de engaño táctico, la capacidad de engañar al otro que tenía cada especie. Y encontraron una gran correlación entre la capacidad de engañar al otro de la especie y el grosor de la corteza cerebral. O sea, que cuanto más capacidad de engaño tenía una especie de chimpancés, tenían más grosor de la corteza cerebral. O sea que también somos humanos porque tenemos la capacidad de engañar al otro. Nos guste o no. De hecho, mentimos casi siempre, muchas veces, por omisión incluso. Si alguien quiere estudiar medicina, que me decía Guillermo que no está en la cartera de esta universidad, entonces no compite, y dice, bueno, está Manes, que es rector de Favaloro, y tengo un hijo que quiere estudiar medicina, y me encuentran en 4 meses, hay un interés en Manes, dice, y yo engordé en estos meses, desde hoy hasta 3 meses, engordé 15 kilos. La persona que me va a ver que tiene intereses en que alguien estudie medicina en Favaloro, me dice, qué bien que se te ve, Facundo. O sea, la mentira muchas veces no es la mentira que pensamos, es la que usamos por omisión. Nunca decimos lo que pensamos de la gente que nos rodea en el día. Y el que lo dice puede pedir un turno o le hacemos una tomografía. Y bueno, los autistas no tienen esta capacidad de mentir. Los autistas son literales. O sea, la capacidad de mentir es una habilidad cognitiva como el lenguaje, como la memoria, como la percepción. Por eso existen las instituciones y la sanción social que desarrollan las sociedades civilizadas y desarrolladas para contrarrestar esta capacidad natural. Y la cooperación de una sociedad. Así que, primer concepto, nuestro cerebro es producto de millones de años. En estos millones de años hubo saltos evolutivos que nos diferenciaron de otras especies. Leer y escribir, una cosa que todos damos por descontados, leer y escribir, es muy reciente evolutivamente. La lectoescritura tiene alrededor de 5 o 7 mil años. Eso en términos evolutivos es nada. O sea que la mayor parte de nuestra historia no leímos ni escribimos. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una rama de la ciencia que estudia con el método científico nuestra conducta y el cerebro humano. Y también el sistema nervioso de otras especies. No es reduccionista. En nuestro laboratorio, por ejemplo, hay economistas, filósofos, matemáticos, físicos, ingenieros, neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, docentes. No es sinónimo de una especialidad las neurociencias, es multidisciplinaria y también estudia el sistema nervioso en diferentes niveles, desde el nivel molecular, genético, hasta el ser humano en el nicho social, porque la experiencia cambia nuestra conducta. El entorno cambia nuestra conducta. La conducta humana es una compleja interacción que no entendemos entre lo genético y lo ambiental. Ver, por ejemplo, la visión, si uno no tiene ningún problema oftalmológico o neurológico, es una conducta, pero totalmente genética. Si viene un japonés acá ahora, que nació en Tokio,
y ve este suéter va a decir es azul, como lo van a ver ustedes. Eso es una conducta, la visión es una conducta, pero es totalmente genética. Ahora, nosotros hablamos bien castellano argentino porque nacimos en este país y tenemos el acento de la provincia de Buenos Aires, lo que nacimos en la provincia de Buenos Aires, nos criamos y nos comemos las heces y demás. Si hubiésemos nacido cualquiera de nosotros en Tokio, hablaríamos perfectamente japonés, como hablamos ahora castellano. Esa es una conducta totalmente del entorno. La visión es una conducta genética totalmente, ver algo, y el lenguaje materno o el primer idioma es una conducta totalmente ambiental, del entorno, del ambiente. Pero la mayoría de las conductas es una compleja interacción entre la biología y el entorno. No es tan claro como la visión y el lenguaje. La mayoría de la conducta humana es una compleja interacción que no entendemos bien entre la biología y el entorno. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Entonces, la neurociencia no es reduccionista en términos de especialidades y en términos de niveles de estudios del sistema nervioso. Y estudia la neurociencia las preguntas que desde siempre se ha hecho la civilización occidental. La conciencia, el libre albedrío, la inteligencia, la memoria. Estas preguntas no son nuevas. Lo que es nuevo es la manera de abordarlas científicamente. Estas preguntas han sido intentadas abordar, el abordaje ha sido intentado, o las respuestas han sido intentadas desde la filosofía, y siguen siendo intentadas desde la filosofía, desde la religión. Los líderes religiosos tienen y tenían cuestiones acerca de estas preguntas y respuestas, y también así han sido abordadas por científicos aislados, trabajando en su escritorio. Hoy, la neurociencia moderna permite que miles de científicos estudien el cerebro en todo el mundo interconectados. Hay mayor cantidad de gente estudiando el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Hay nueva tecnología, la genética, las neuroimágenes que permiten detectar qué pasa en nuestro cerebro cuando hablamos, imaginamos, odiamos, amamos. La tecnología moderna, neuroimágenes, genética y otra. La cantidad enorme de científicos en todo el mundo que está estudiando el cerebro. Y la prioridad que han puesto a la neurociencia las principales potencias del mundo han hecho que en las últimas décadas, en los últimos 70, 80 años, hayamos aprendido más sobre nuestro cerebro que en toda la historia de la humanidad. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Obama, que nos guste o no, es la principal potencia del mundo. Ustedes pueden ver en YouTube, pongan Obama, Iniciativa del Cerebro, o en inglés Brain Initiative. Y hace un tiempo Obama dijo, como Kennedy se propuso llegar a la Luna, yo me propongo estudiar las conexiones del cerebro. Quiero que la ciencia americana ponga como prioridad el estudio del cerebro. El presidente de la principal potencia del mundo. O sea, la combinación, Europa también tiene un plan enorme para estudiar el cerebro, ahora está empezando China, que las principales potencias hayan puesto a la neurociencia como una de las prioridades científicas, que haya miles de científicos estudiando el cerebro como nunca en la historia, y la nueva tecnología ha hecho que aprendamos más sobre el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Y ahora voy a contar algunas cosas que hemos aprendido desde la neurociencia. Todavía quedan quizás las mayores preguntas sin responder. Por ejemplo, no hay una teoría general sobre el cerebro. Sabemos algunas cosas sobre la toma de decisiones, sabemos algunas cosas sobre la memoria, sabemos bastantes cosas sobre la percepción, sobre en qué condiciones se produce la creatividad, sobre la inteligencia, pero todavía no tenemos una teoría general sobre el cerebro. Tampoco sabemos cómo las neuronas y los circuitos cerebrales, sabemos que son ellos, pero no sabemos cómo las neuronas y los circuitos cerebrales dan lugar al pensamiento íntimo, personal, único,
subjetivo de cada uno de nosotros. Ahora todos tenemos un sentimiento, o aburrimiento, o admiración, o celos, o bronca, o alegría. Sabemos que los circuitos neuronales dan lugar a esto que sentimos ahora, pero no sabemos cómo lo hacen. Tampoco tenemos una clara idea de la conciencia, cómo el cerebro da lugar a nuestra conciencia. Sabemos algunas cosas. Entonces, aprendimos parcelas, pero falta una teoría general sobre el cerebro. Falta un Einstein del cerebro. ¿Y por qué, además de hablar, como decía la vicerrectora, del conocimiento y valor del conocimiento, que también voy a hablar algo, por supuesto, por qué un neurocientífico, un neurólogo como yo, está dedicando parte de su tiempo a que su comunidad, la Argentina, entienda más sobre neurociencia? Porque todo lo hacemos con el cerebro. Desde respirar, ustedes están respirando ahora, lo saben porque yo se lo dije recién, pero antes estaban respirando automáticamente y un centro nervioso estaba controlando su respiración. Desde respirar hasta resolver los dilemas más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces, el estudio del cerebro, los avances en el cerebro va a impactar en todas las áreas del ser humano. Va a impactar en la educación, va a impactar en la política, porque ¿qué es la educación sino dos cerebros en contacto? En el fondo, el acto educativo son dos cerebros en contacto. Va a impactar en la política porque los líderes nos gobiernan con sus cerebros y nosotros votamos con nuestros cerebros. Va a impactar en la filosofía, que desde siempre estuvo interesada en quién decide, si tenemos libre albedrío, si decidimos nosotros conscientemente o quién decide. No es tan fácil esta pregunta. Nos gusta pensarnos que somos racionales, pero no somos tan racionales. Va a impactar en la economía porque tomamos decisiones económicas con nuestro cerebro. Va a impactar en el arte, en todo lo que hacemos. Voy a contar ejemplos de cada una de estas áreas y de cómo las neurociencias impactan cada una de estas áreas. Entonces, para mí es una obligación que estos conocimientos nuevos y los que vendrán de las neurociencias no quede reducido al laboratorio científico, a los laboratorios científicos que estudian neurociencias o a los expertos en neurociencia. La sociedad va a tener que debatir los avances de la neurociencia, porque hay muchos avances de la neurociencia que implican dilemas éticos que todos nosotros vamos a tener que debatir. Les cuento un ejemplo de cómo la neurociencia claramente va a impactar en la educación. Como dije, ¿qué es el acto educativo sino dos cerebros en contacto? Hoy sabemos que el cerebro humano solamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira o nos parece un ejemplo. Repito, solamente aprendemos cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Un docente, en el mundo se tiene que reinventar al docente. Hoy no es un problema solamente de Argentina. El mundo tiene que reinventar al docente. Porque este aparatito que está acá complicó la autoridad del docente. Un chico de 13, 14 años, haciendo 2 clics en Google, tiene más información de que cuando el presidente de Estados Unidos decidió llegar a la Luna. El presidente de Estados Unidos, cuando decidió llegar a la Luna, tenía menos información de la que tenemos hoy en Google. Entonces, esto desafía la autoridad del docente, pero nunca va a reemplazar al docente, porque el factor humano es clave y va a ser siempre lo más importante. Eso también lo aprendemos de la neurociencia. Y les voy a contar un experimento, que muchos de ustedes lo conocen, de algunas charlas o del libro. En Estados Unidos, imagínense que todos ustedes son chiquitos de 3 o 4 años. Agarraron una ciudad de Estados Unidos y agarraron un chiquito de 3 o 4 años que nunca habían estado expuestos a otro idioma que el inglés. Nunca habían escuchado otro idioma que el inglés. En su casa se hablaba inglés, en el colegio se hablaba inglés, en el barrio se hablaba inglés. Y los dividieron en 3 grupos. El primer grupo tuvo un chino real explicándole chino.
les enseñaba chino. El grupo del medio, el mismo chino, la misma técnica de chino, el mismo tiempo, la misma duración de las clases, pero por televisión. Y al tercer grupo, el mismo chino, la misma dosis de chino, pero por auriculares. Entonces, chiquitos, repito el escenario, chiquitos que agarraron a la ciudad americana, que nunca antes de entrar en este experimento habían escuchado otro idioma, siempre estuvieron expuestos al inglés. Los dividieron en 3 grupos. El primer grupo tuvo un profesor de chino real, en persona, que les enseñaba chino, y los otros 2 grupos el mismo chino, la misma dosis de chino, pero por televisión y por auriculares, en diferentes modalidades. Lo único que cambiaba era la modalidad, en una manera personal y después por televisión o por auriculares. Cuando terminó el estudio, los chiquitos que habían estado en contacto personal con el chino podían diferenciar 2 palabras en chino como un chiquito de su edad de Pekín, de la capital de China. Habían aprendido. Los otros 2 grupos, que tuvieron la misma dosis de chino pero en forma no personal, se comportaban como los chiquitos del barrio de Estados Unidos que nunca antes habían escuchado otro idioma. O sea, no aprendieron como los que tuvieron el chino. Porque el contacto personal, negativo o no, o positivo, produce un disparo emocional que impacta en el aprendizaje. Por eso el e-learning, la educación a distancia, va a ser complementaria, pero nunca va a reemplazar el profesor, el ejemplo, el abrazo. Tampoco va a reemplazar al médico la tecnología. Por eso las universidades que solamente apuesten al e-learning van a fracasar, en mi opinión, porque van a tener que tener un contacto personal, porque el aprendizaje es personal. Obviamente que es complementario el aprendizaje a distancia, bárbaro, es algo complementario, pero nunca va a reemplazar el factor humano. También nos dice esto que los docentes van a tener que reinventarse en el mundo, van a tener que volver a motivar, a inspirar y a hacer ejemplos si quieren que se restablezca esta relación docente-alumno, como décadas antes. También dije que la neurociencia va a impactar en la política. Bueno, les cuento un experimento. Alex Todorov, un colega que trabaja en Princeton University en Estados Unidos, fue a Nueva Zelanda y agarró chicos de alrededor de 20, 25 años que no tenían conocimiento de la política de su país, no conocían nada de Nueva Zelanda, de la política de Nueva Zelanda, pero menos de la política americana. Este investigador le mostraba a los chicos 2 fotos, les decía, le voy a mostrar 2 caras por vez, ustedes elijan la que más les gusta en la primera impresión. Entonces los chicos decían, esta. No eran particularmente gente atractiva en términos de belleza, gente promedio, y los chicos elegían, no sabían quiénes eran. Eran candidatos a diputados y senadores a diferentes estados americanos, que en esas semanas iban a elecciones. Lo que eligieron en la primera impresión los chicos de Nueva Zelanda, que no sabían quién eran en la foto, las caras que eligieron coincidió con un 70% o más con quién ganaba las elecciones. Así que nos guste o no, sabemos que un sector de la población vota ideológicamente, un sector de la población vota evaluando propuestas, pero una gran parte de la población vota por otras cosas. Entre estas cosas, la cara, y las caras que se eligen son las con más rasgos de estar a cargo. Las caras de bebés tienen menos predilección, porque la gente quiere en el fondo que la lideren. Este experimento fue replicado en diferentes lugares, así que es un fenómeno. Hay una gran parte de la sociedad que vota por otras cosas, de la ideología, de las propuestas, de lo racional. La neurociencia va a impactar en la economía. Seguramente algunos de ustedes conocen el Ultimatum Game. El Ultimatum Game es un juego, por ejemplo está Pablo ahí, Pablo en el juego tiene 1.000 pesos y yo soy el jugador número 2. Pablo en el juego tiene la capacidad de dividir esos 1.000 pesos como le guste y darme a mí una parte y quedarse él con la parte que le corresponde según su división. Mi rol en el juego es aceptar la oferta de Pablo o no.
Entonces Pablo me dice, Facundo, de los 1.000 pesos que tengo te voy a dar 2 y me quedo con 998. Y yo tengo la posibilidad de aceptar o no eso. Si yo acepto, ganamos los dos. Él gana 998 y yo gano 2. Si yo no acepto, perdemos los dos. Entonces Pablo hace esta oferta, me dice, Facundo, tengo 1.000 pesos, te voy a dar 2 pesos y me quedo con 998. La economía, en gran parte, se ha basado en una teoría racional de la toma de decisión económica. Uno de los defensores de esta teoría racional de la toma de decisión económica fue John Nash, el célebre matemático que ganó el Premio Nobel de Economía y que fue representado en la película Una mente brillante, una persona que tiene esquizofrenia. Y bueno, mucha gente en la economía hubiesen dicho ante este dilema, bueno, lo que le ofrece Pablo a Facundo es injusto, porque la verdad que de 1.000 pesos se queda con 998 y le da solamente 2. Pero Facundo debería aceptar, porque 2 es más que 0, ¿estamos de acuerdo? Racionalmente, yo debería aceptar, porque 2 es más que 0. Daniel Kahneman, psicólogo, Premio Nobel de Economía, estudió, entre otros, qué pasaba en el campo, qué pasaba cuando la gente estaba en mi situación. Y la gente en mi situación dice no, porque los seres humanos preferimos perder recompensas materiales o perder de ganar recompensas materiales antes de aceptar algo que nos parezca injusto. Repito, los seres humanos preferimos perder recompensas materiales o perder de ganar recompensas materiales antes de aceptar algo que nos parezca injusto. No que sea injusto, que nos parezca a nosotros injusto. Si lo sacan a Pablo de ahí y ponen una computadora, el mismo juego, la computadora me dice, Facundo, tengo 1.000 pesos y te voy a dar 1 peso, menos que Pablo. Yo acepto, porque no hay un ser humano enfrente. Los seres humanos enfrente producen celos, envidia, admiración, rencor, algún tipo de emoción que modula nuestra decisión. Si yo voy a comprar, soy un hombre, hipotéticamente, no lo soy, pero si fuera celoso, voy a comprar un auto, vivo en Pilar, trabajo en Buenos Aires, quiero un auto gasolero que gaste menos, tengo la plata, me gusta ese tiempo. Cuando lo voy a comprar, que se dice todo, me entero que el ex novio de mi pareja tiene el mismo auto. Por eso es un error pensar la historia de la humanidad, por más que hayan universidades como esta, tecnología, aviones, satélites, es un error pensar la historia de la humanidad en forma racional. De hecho, hoy racionalmente nosotros, no solo en Argentina o en Latinoamérica, sino en el mundo, en África y en Asia, hoy la especie humana ha desarrollado la capacidad económica, logística y la inteligencia para solucionar el primer problema que tiene la humanidad, que es el hambre. ¿Por qué no lo hacemos como sociedad mundial? ¿Por qué no erradicamos el hambre en el mundo si tenemos la economía, la logística y la inteligencia para hacerlo? Porque los líderes son seres humanos y tienen cerebro humano. Y cuando están con otro líder enfrente, tienen envidia, celos, admiración, rencor, angustia, avaricia, cualquier emoción. Los líderes también tienen cerebros humanos. Entonces, no podemos entender la historia de la humanidad, por más que haya avances tecnológicos increíbles, en forma racional. La historia del mundo también fue guiada por las emociones. La historia personal, nuestra conducta es guiada por las emociones, pero también la historia de la humanidad. También la neurociencia va a impactar en la filosofía. Los filósofos desde siempre estudiaron los dilemas morales. Hoy la neurociencia, gracias a las neuroimágenes, están aportando información sobre por qué nos comportamos de una manera con dilemas morales y de otra manera con similares dilemas morales. Por ejemplo, hay una montaña, ¿vamos bien o lo estoy aburriendo y hablo de Salto, de mi infancia? Bueno, este es el ejemplo que quería escuchar, dijo. Entonces vamos. Hay una montaña, hay un tren que está subiendo la montaña y el último vagón se desprende. Y baja en pendiente, acelerada, y va a matar a 5 empleados que están arreglando la vía. Los va a matar, va a pasar por arriba.
Uno está en un puente y ve eso, y hay un botón que podría desviar el riel. Así el vagón que va a matar a estas 5 personas se desvía y va hacia un riel en el cual está una sola persona. Entonces, en vez de matar a 5, va a matar a 1. Esto fue estudiado en el mundo, este dilema. La mayoría de la gente diría que estaría preparada a apretar el botón para salvar 5 vidas y matar a 1, o sea, cambiar 4 vidas. Esto se hizo en todo el mundo, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas estarían dispuestas a apretar el botón. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a apretar el botón? Y, a ver, levante la mano, ¿quién no estaría dispuesto a apretar el botón? Bueno, 1, 2 o 3. Bueno, pero la mayoría, bueno, varios algunos, pero la mayoría en todo el mundo pasa así, más o menos. Un 10%, 15% dice que estaría dispuesto y el 80, 90 dice que no estaría dispuesto. Pero la gran mayoría no estaría dispuesta, no tendría problemas, perdón, en apretar el botón y que se desvíe el tren. Ahora, imaginemos el mismo escenario. Una montaña, el tren sube, el último vagón se desprende, baja y va a matar a 5 personas. Y uno está en un puente, al lado de una persona obesa, y si uno empuja a la persona obesa, como pesa tanto esta persona, el vagón la va a arrastrar, pero se va a frenar. ¿Quién estaría dispuesto a empujar al gordo? Nadie, casi nadie. Eso también es lo que pasa. Pero es el mismo dilema. Salvar 5 vidas y que muera 1. Es el mismo dilema. ¿Por qué actuamos diferente? Los filósofos, con la filosofía, no podían resolver este dilema. Hoy se está estudiando con imágenes que pasan en el cerebro. En el segundo ejemplo, en el primer ejemplo se activan más las áreas racionales del cerebro. Pero en el segundo ejemplo, cuando tenemos que hacer, porque es en forma impersonal, cuando es en forma personal que tenemos que empujar a la persona gorda, se activan más las áreas emocionales que facilitan la decisión moral. O sea que aún las decisiones morales o ciertas decisiones morales están influidas por la emoción. Como ven, la neurociencia va a impactar, nos guste o no, en todas las áreas del conocimiento de nuestra vida, porque todo lo hacemos con el cerebro. Pero no lo debe hacer en forma unidireccional. La neurociencia no debe cometer el error y pecar de soberbia e ir a los docentes, por ejemplo, a los economistas o a los filósofos a explicarle estas cosas. Tenemos que trabajar codo a codo, sin jerarquía. Nosotros no podemos ir a los docentes y decirles qué hay que hacer basado en la neurociencia para aprender, porque no tenemos conocimiento de qué pasa en el aula. Tenemos que trabajar codo a codo. Así que yo espero, hoy el que da tips, el que da ayuda, comete un error. Recién está empezando el marco teórico para que los neurocientíficos trabajen codo a codo con los educadores para ver cómo lo que sabemos del cerebro impacta en las aulas. Está empezando a haber mucho trabajo entre la neurociencia y los economistas, de la neurociencia y filósofos. Sería un error de la neurociencia pecar de soberbia y explicar todo. Hay que hacerlo unidireccional, hay que trabajar conjuntamente. Así que lo que hay ahora es el comienzo de marcos teóricos para estudiar el impacto de la neurociencia en diferentes disciplinas, pero con los actores reales de cada disciplina. Una de las cosas que aprendimos es cómo tomamos decisiones. Sabemos bastante bien cómo tomamos decisiones. Por supuesto que a veces tomamos decisiones racionales. A veces. Decisiones conscientes, deliberadas. Pero tomar una decisión consciente, racional, deliberada, requiere un esfuerzo cognitivo. Y no tenemos recursos cognitivos como para vivir tomando decisiones racionales, deliberadas, conscientes. Porque la vida es tomar decisiones. Yo ahora estoy hablando y fluyen las palabras, estoy decidiendo qué palabras de alguna manera decir o elegir. Estoy mirando a una persona y no a otra, estoy viendo cómo no repetir lo que dije antes. La vida es tomar decisiones. No solo tomamos decisiones cuando compramos una camisa. Cuando yo compré esta camisa seguramente tuve tiempo en algún viaje y dije, me gusta esta camisa, quiero gastar lo que vale, tengo una camisa de este color. Pensé racionalmente sobre esta camisa, pero no podría vivir así. Imagínense pensar racionalmente qué palabra voy a elegir ahora. Se van todos. Entonces, no tenemos los recursos cognitivos, o tenemos recursos cognitivos limitados,
para decidir racionalmente en forma permanente, para evaluar los pros y las contras en forma permanente. Aparte, en muchas situaciones no tenemos el grado de riesgo, tenemos ambigüedad, no tenemos incertidumbre. Casarse, por ejemplo, ¿va a salir bien o no el casamiento? No tenemos 70% de riesgo a 30% de... No hay... En muchas decisiones de la vida tenemos incertidumbre. Y ahí, por suerte, están los atajos mentales, los atajos que usamos para tomar decisiones permanentemente, basados también en la intuición. Tenemos un stock en nuestra vida como un depósito de experiencias, memorias, emociones que tenemos guardados y que facilitan una respuesta automática, que es de la manera que más veces decidimos en el día, en forma automática. Somos seres automáticos. Nos gusta pensarnos como seres racionales. A veces lo somos, pero la mayor parte del tiempo somos seres automáticos. El cerebro en estos millones de años desarrolló un sistema, por suerte, de toma de decisiones que la mayor parte de las veces no llega a la conciencia. Es automático. Está basado en memorias, experiencias, emociones previas y cambia según el contexto. A veces tomamos decisiones racionales, pero la mayor parte de las veces tomamos decisiones automáticas guiadas por la intuición, que muchas veces son correctas, pero muchas veces no. Y ahí aparece el prejuicio. Si yo estoy buscando un asistente y una novia mía que me trataba mal era de pelo colorado y el asistente o la asistenta de pelo colorado, yo automáticamente voy a descartar y voy a elegir a uno que me hace acordar a un amigo mío o a una amiga mía y después voy a justificar racionalmente que lo elegí porque hizo un curso de Excel muy bueno. Y lo que hacemos muchas veces racionalmente es justificar la decisión guiada por la emoción, por la intuición y por el cerebro automático. Lo hacemos racionalmente, a posteriori. Muchas veces la intuición funciona bien, pero muchas veces no. Muchas veces nos hace equivocar. Ver en la ruta, si yo venía en la ruta recién, ver un auto, por ejemplo, con las luces borroneadas significa que está lejos. Intuitivamente sabemos que está lejos el auto. Intuitivamente, por la experiencia previa, sabemos que cuando vemos las luces borroneadas de un auto, que no sabemos si es una o dos, está más lejos. Pero un día de niebla, ese auto que vemos borroneado puede estar cerca. O sea que muchas veces la intuición nos puede jugar una mala pasada. No podemos depender solamente de la intuición, pero la mayor parte de las veces este cerebro automático nos salva en la toma de decisiones, pero muchas veces, eso no quiere decir que esté bien, muchas veces nos equivocamos tomando, y ahí aparece la posibilidad de razonar o de reflexionar. Pero también tomamos decisiones sociales. Nuestros pensamientos, decisiones están influidos por la gente que nos rodea. Por eso hay que salir de la gente que nos rodea. Pero la gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, influyen en la manera que pensamos y decidimos. Y también tenemos esquemas mentales. Las sociedades en las que vivimos y las historias de las sociedades en que vivimos influyen en nuestros esquemas mentales. Yo les debo confesar algo, una historia personal, que cuando yo vivía en Salto, acá hace 80 kilómetros, tenía 12, 13 años, no iba mucho a Buenos Aires, la verdad que no conocía mucho Buenos Aires, mi vida básicamente era Salto. Y yo sentía, y la verdad que imaginaba, que Estados Unidos era un país donde había millones de personas que se levantaban a la mañana, y ni hablar de Inglaterra, que se levantaban a la mañana para ver cómo embromar a la Argentina. Yo tenía la idea en Salto, sería una leve idea, pero tenía la sensación de que los americanos se levantaban a la mañana y decían, bueno, primero que hacían con el café, ¿cómo embromamos a los argentinos? Y los ingleses ni hablar. Luego tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en Inglaterra. No soy, digamos, tengo críticas y tengo aplausos para esas sociedades, ambas. Pero lo que comprobé personalmente es que los americanos se levantaban a la mañana y los ingleses y no pensaban en nosotros más. La mayoría no nos conocían y hasta les parecían simpáticos, ni sabían. Un amigo, digamos, no tenían como. Les parecíamos simpáticos. Cuando volví ahora, después de mucho tiempo que estoy en Argentina, ya tengo 15 años de regreso en Argentina, otra vez empiezo a pensar que los americanos se levantan a la mañana y nos quieren destruir.
O sea que tenemos esquemas mentales también por la sociedad en que vivimos y por la historia de la sociedad que vivimos. Quiero hablarles un poco de la memoria. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque si no voy a parecer el Chávez de la neurociencia. ¿Bien? ¿Estamos 20 minutos más? Sí. Está bien. Vamos a hablar de memoria, de inteligencia, creatividad y terminamos. La memoria no es única. Hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, ninguno de nosotros recuerda dónde aprendió que Junín es una ciudad. Sabemos que Junín es una ciudad, pero no sabemos cuándo aprendimos. En cambio, todos recordamos el día que egresamos en la secundaria, o el día que egresamos en la universidad, o el día que nos casamos, o algún evento, o qué hicimos esta mañana, o con quién almorzamos hoy. Saber que Junín es una ciudad es una memoria semántica, como saber que esto es un suéter, o que esto es una mesa. Es un concepto. Europa es un continente, es un concepto, no sabemos cuándo aprendimos, no hubo un dónde y un cuándo. No hubo un dónde y un cuándo aprendimos que Junín era una ciudad. Ahora, yo me recibí de médico el 18 de diciembre del 92 en la puerta del Hospital de Clínicas y me acuerdo perfecto lo que pasó. Todos recordamos, los más grandes, dónde estábamos cuando cayeron las Torres Gemelas o cuando Bergoglio fue elegido papa. ¿Qué hacíamos el día anterior a las 5 de la tarde o el día posterior a las 2 de la tarde? Ni idea. Porque ahí juega un rol la emoción. Lo que nos emociona o la emoción tiende a reforzar las memorias de nuestras vidas. Esa es una memoria episódica. ¿Dónde y cuándo? Yo almorcé hoy en Favaloro, en el restaurante enfrente de Favaloro. ¿Dónde? En el restaurante enfrente de Favaloro. ¿Cuándo? Hoy, viernes al mediodía. ¿Dónde y cuándo? Ahora, Junín es una ciudad, no sé cuándo lo aprendí, es una memoria semántica. Una es una memoria episódica, ¿dónde y cuándo? Y otra es una memoria semántica. También hay una memoria online. Una memoria online que es la que usamos permanentemente para hacer otras tareas cognitivas. Por ejemplo, tener un número de teléfono en la cabeza, 15 54 78 1334. Marco el número, hablo con la persona y me olvido. Lo tuve en la mente unos segundos, una memoria, pero luego me olvido. Es una memoria online. También hay otra memoria que es una memoria procedural, que la experiencia facilita esta memoria. Por ejemplo, los pacientes con Alzheimer pueden comer, pero no saben qué es un tenedor. La experiencia, o nosotros manejamos permanentemente, pero muchas veces no pensamos en que estamos manejando. Vamos automáticamente hasta que aparece un camión en la esquina y frenamos, pero automáticamente estamos hablando con la persona que está al lado, escuchamos música, pensamos cosas del trabajo y manejamos. Es una memoria facilitada por la experiencia. O sea que hay diferentes tipos de memoria y cada memoria tiene un circuito neuronal específico. El cerebro actúa en red, trabaja en red. Cuando tenemos una actividad cognitiva o conductual se activan muchas áreas, pero hay una área que es más importante que otras. O sea que tenemos diferentes tipos de memoria. Pero quiero hablarles de un tipo de memoria, de esta memoria episódica, que básicamente refleja quién es nuestra identidad. Porque, ¿qué somos nosotros? Todos nosotros, ¿qué somos si no es nuestra identidad, nuestras memorias? Somos nuestras memorias. Nuestra identidad son las memorias de nuestras vidas. Lo que quiero contarles es que la memoria humana, nuestra memoria, no refleja exactamente muchas veces el hecho que vivimos. Esto ya lo decía García Márquez. El Premio Nobel de Literatura García Márquez decía: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y le voy a contar un experimento que hizo un gran científico americano, Joe Ledux, en la Universidad de Nueva York, hace unas décadas, en donde agarró animalitos y les enseñaba una memoria simple, una memoria de asociación. Le daba un sonido, ¡pip!, y luego le daba un masaje eléctrico, leve, un cosquilleo eléctrico, aprobado por el Comité de Ética de Animales del hospital. A la semana, esos animalitos escuchaban el pip y se paralizaban porque sabían que venía el masaje eléctrico. ¿Se entiende el experimento? Es una memoria simple de asociación. Agarraron animales de esa especie
que no estuvieron expuestos a esta memoria, pero los investigadores sabían que esa especie podía aprender esta memoria, y iban a formar la memoria, le daban el pip y el masaje eléctrico, pero en ese momento a este grupo de animales que no estuvo expuesto a la memoria, que estaba por formar esa memoria, en ese momento que formaban la memoria le daban una droga, un fármaco en el cerebro que bloqueaba la síntesis de proteínas. Las proteínas, para los que no son profesionales de la salud, son como ladrillos que son de utilidad para formar los órganos de las células, reforzar las conexiones neuronales que son nuestra memoria. Nuestra memoria, nos guste o no, es poco romántico esto, lo lamento, pero la memoria humana son axones reforzados. O sea, el primer beso, el primer rechazo amoroso son neuronas fortalecidas. O sea, cada vez que evocamos una memoria, las neuronas se fortalecen por la síntesis proteica, entre otras cosas. Entonces, la droga esta bloqueaba la síntesis de proteína. Entonces agarraron a estos animales, le daban el pip, le daban el masaje eléctrico y le daban la droga que bloqueaba la síntesis de proteína. A la semana, estos animalitos que formaron la memoria junto con la administración de la droga que bloqueaba la síntesis de proteína, a la semana escuchaban el pip y no se asustaban. No se había formado la memoria. Lo fascinante de esto, más allá si esto es ético o no, que es otro tema, por estas cosas y otras cosas que no voy a contar hoy porque no tengo tiempo, estos datos de la neurociencia van a tener que ser discutidos por la sociedad en su conjunto. No pueden quedar restringidos al laboratorio, a los científicos. Porque estamos hablando de impedir la formación de una memoria. Pero lo increíble es que si una droga, de la cual sabemos el mecanismo de acción, que es frenar la síntesis proteica, impide la formación de una memoria, es que la memoria es un hecho concreto, no es el super yo, el alma o el... Y uno puede bloquear una memoria con una droga de la cual conocemos cómo actúa, es porque la memoria humana, aunque nos parezca increíble, es un hecho concreto. No se puede bloquear con una droga algo de la cual sabemos que no sea un hecho concreto. Unos investigadores más jóvenes del equipo le plantearon al jefe, luego de esto que tuvo una gran repercusión, creo que se hizo una película, El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, de Jim Carrey, por este descubrimiento y demás, pero unos jóvenes, sobre todo un joven, le dijo al jefe, Joe, ¿qué te parece si agarramos animales que ya tienen la memoria incorporada, lo exponemos para que evoque esa memoria, porque la memoria tiene 3 etapas, atención, consolidación y evocación. Entonces le damos el sonido, los animales ya tienen incorporada la memoria, le damos el sonido, se asustan y ahí les damos la droga. Dice, no, le dice el jefe, no gastemos dinero de los contribuyentes americanos para este experimento, que es una locura, porque una cosa es bloquear la formación de una nueva memoria, pero otra cosa es modificar una memoria que ya está instalada. El primer beso, el día que nos recibimos, memoria que ya está incorporada. El chico lo que quería es que se evoque esa memoria y ahí darle la droga, pero a diferencia del primer experimento donde se formaba la memoria, en este experimento ya la memoria estaba incorporada. Como buen discípulo intelectual, por eso a los profesores de acá le digo y a los estudiantes y a todos los que investigan que se junten con gente más inteligente que ellos, este chico lo traicionó intelectualmente a su jefe y su jefe también tuvo recompensa porque fue un experimento magistral. Hizo el experimento a escondidas, el chico. Agarró animalitos que ya tenían la memoria incorporada, les daba el pip, se asustaban, ahí le daba la droga. A la semana esos animalitos escuchaban el pip y no se asustaban. La memoria se había borrado. Porque ¿qué pasa? Cuando la memoria se evoca, cuando contamos algo, esa memoria se hace inestable. Y se vuelve a guardar. Pero cuando está inestable, es susceptible de modificaciones. Es como un documento Word, que usamos todo el documento Word en la computadora. Hoy viernes abrimos un documento Word y ponemos Junín, lo trabajamos. Charla, Manes, Junín. Por ahora ahí contamos todos los apuntes. Mañana lo abrimos sábado, lo modificamos y lo guardamos. El domingo, cuando abrimos el documento, no vemos lo del viernes, vemos lo del sábado. Cada vez que evocamos una memoria, esa memoria es inestable y es susceptible de nuevos datos, que de nuevos datos se incorporen y que sean guardados. En realidad, nuestra memoria es un acto creativo. Cada vez que evocamos una memoria, lo reconstruimos, inconscientemente o conscientemente.
por eso tenía razón García Márquez. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y les voy a contar un experimento casero, que sirve porque dura 3 minutos, pero sirve porque ahí se entiende bien cómo pasa esto en nuestras vidas. Por el enorme privilegio de dirigir INECO y la Universidad Favaloro y varios laboratorios de ingeniería o de neuromuscular o de Parkinson, que yo no hago esas investigaciones, pero como rector o presidente de INECO soy el jefe de esas áreas, indirecto. Cada laboratorio tiene un investigador muy reconocido en el mundo. Muchas veces me llaman y me dicen, Facundo, me llama el investigador jefe del laboratorio y dice, che, Facundo, mirá, hay un extranjero muy bueno. Imagínense el lunes, yo llego, mañana voy a Arroyo Dulce, el domingo voy a Buenos Aires, el lunes tengo un día, y a la tarde me llama el jefe del laboratorio neuromuscular de INECO Favaloro, Dubrovsky, que es un gran neurólogo argentino, y me dice, mirá, hay un japonés acá que es el director del Laboratorio de Neurociencias de Tokio, y ya hace 4 días que está en Buenos Aires, y es bueno, bárbaro, le digo, Alberto, excelente. Me dice, no, pero te quiere conocer. Digo, no, mirá, fui a Junín el viernes, sábado a Arroyo Dulce, el domingo estuve activo, el sábado, hoy lunes estuve trabajando, quiero descansar esta tarde. No, pero mirá, se va mañana martes. Bueno. Quiere que vayamos a comer a mi casa. Entonces, llamo a mi mujer, que no sabía mucho qué hacía yo hasta que escribí un libro sobre el cerebro, ahora sabe que soy neurólogo. Y le digo, mirá, Josefina, viene un gran investigador japonés. Y, no, mirá. No, pero es importante, porque podemos hacer proyectos y podemos hacer convenios. Y yo trato de decirle algo que no creo. Bueno, resulta que estamos a las 9 de la noche, el japonés, el jefe del laboratorio de nuestro grupo, mi mujer y yo, todos sin ganas de estar ahí. Y no sabemos de qué hablar, aparte. Vienen los chiquitos, que saben inglés, están entrenados, más o menos 20 minutos con su monería zafamos, para el cóctel zafamos. Y después viene el silencio otra vez. Nadie tiene ganas de estar ahí, estamos todos cansados. El japonés con Dubrovsky tan aburrido entre ellos. De 4 días que ya fueron a ver a Boca, comieron bife. Entonces digo, bueno, ¿quiere que le cuente cómo nos conocimos con mi mujer? Y el japonés dice, si no digo que no a este, no como, así que digo. Entonces empiezo a contar, tengo una historia bastante bien armada en inglés. Es simpática la historia, no la voy a contar ahora, pero dura 40 minutos y con eso llegamos al postre. Y la última vez vino un finlandés a comer a casa y después nos fuimos a dormir. Imagínense un matrimonio que va a dormir. Y mi mujer me dice, pero los dos solos. Porque, como dije, la mentira es algo normal en el ser humano. Tenemos la habilidad de mentir. Pero ¿qué voy a ganar yo mentirle a un finlandés que por ahí no veía nunca más en mi vida sobre cómo me conocía a mi mujer? Pero ella me mira y dice, Facundo, ¿qué pasa? Lo que vos contaste no tiene nada que ver con lo que pasó. O sea que yo ya no sé cómo conocí a mi mujer. O tengo otra versión de la que tiene mi mujer. Pero ¿qué pasó? Que yo lo conté esta historia tantas veces, en estas reuniones, en inglés, en castellano, a japoneses, a brasileros, a todo lo que cada vez que con vino tinto, vino blanco, champagne, que cada vez que contaba la historia le iba agregando inconscientemente cosas y le guardaba que ya tengo un relato que es diferente a lo que pasó. Y me lo creo. Uno de los avances importantes de la neurociencia también fue demostrar que la inteligencia humana es muy compleja y no puede ser medida por el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es importante, mide algo y predice éxito en la vida en cosas que coinciden con lo que mide el coeficiente intelectual. Pero para nada predice, por ejemplo, el liderazgo. Para nada predice muchas cosas el coeficiente intelectual. Así que el coeficiente intelectual mide un aspecto de la inteligencia humana, pero la inteligencia humana es mucho más compleja, es mucho más amplia que el coeficiente intelectual. Además, quiero decirles que el conocimiento hoy, en todas las actividades, se genera en equipo. Ya es difícil encontrar un Einstein, un Leloir, un Pasteur. Hoy el conocimiento es grupal.
la inteligencia individual se expande en equipo. Hay un trabajo en la revista Science que analiza miles de patentes y de trabajos científicos y demuestra que no solo en las ciencias duras como la ingeniería, la matemática, la biología, sino en las humanísticas, como la antropología, las ciencias políticas, el conocimiento hoy es en equipo. La inteligencia, el coeficiente colectivo es mucho más, el coeficiente de un grupo es mucho más que la suma de las partes. O sea que si este grupo de 5 personas trabaja en equipo, cada una tiene 110 de coeficiente intelectual, y si ese grupo logra trabajar bien, la inteligencia del grupo es mucho más que la suma de las partes individuales. Y hay 3 factores que predecirían el éxito de un equipo. Primero, el nivel de empatía de los miembros del equipo. La empatía es la capacidad de entender qué siente el otro, e incluso de sentir lo que siente el otro. Cuanto más niveles de empatía tengan los miembros del grupo, más posibilidades de éxito del grupo. También es importante que no haya una voz dominante. Tiene que haber un liderazgo, pero no una voz dominante. Tiene que haber varias voces dominantes en los grupos. Y el tercer factor que predice el éxito de un grupo es la presencia de mujeres en los grupos. La presencia de mujeres predice el éxito grupal y se cree que está relacionado con el primer punto, que es la empatía, porque las mujeres procesan la emoción y la empatía de un modo diferente a los hombres, a los varones. Quiero terminar, antes de la conclusión, con la creatividad. Si uno quiere decepcionarse de algo, tiene que escuchar a un gran músico, a un gran científico, a un gran artista, contar cómo le surgen las ideas. Todos van a contar algo, pero van a ser taradeces, porque no sabemos cómo surgen las ideas. Lo que sí sabemos, hay cursos de esto y todo, pero lo que sí sabemos en qué contexto surgen las ideas. Primero, tiene que haber una preparación. Por eso es muy importante la educación en cualquier área. No podemos escribir un gran poema en francés si antes no sabemos francés. Primero tiene que haber la preparación en un tema. No podemos resolver un gran problema mecánico si no sabemos mecánica. Yo no puedo pensar un problema neurológico si no sé neurología, o una pregunta nueva en las neurociencias si no me he formado en algo. La preparación en algo es clave. Alguien que sabe de verdulería de años elige mejor la fruta porque tiene preparación previa. No tiene que ver con el conocimiento académico, pero la preparación en todos los ámbitos es clave. Luego de la fase de preparación viene un periodo de incubación, donde uno tiene que estar obsesivo con una idea, con una pregunta, obsesivo. Los pensamientos obsesivos en un tema coinciden más con la creatividad que el coeficiente intelectual. Si uno está en un rango de inteligencia del IQ, del coeficiente intelectual normal, aunque esté abajo o arriba, no predice creatividad. Si uno está en un rango de inteligencia normal, del coeficiente intelectual normal. Lo que predice creatividad es estar obsesivo con un tema, con una idea. Todos tenemos el potencial creativo, pero muchos nos bloqueamos o no usamos nuestro potencial creativo. Una mujer del conurbano pobre bonaerense, del tercer cordón del conurbano, que tiene 150 pesos hoy, 5 hijos, y tiene que alimentar con 150 pesos a 5 hijos por varios días, y las mujeres que estaban acá y las madres me comprenden lo que digo, tiene que ser tan creativa como un gran artista. Lo que pasa es no tener reconocimiento social. Todos somos creativos. Lo que pasa es que muchos no nos preparamos y muchos no tenemos esa pasión, esas ideas obsesivas, como tenía Picasso, porque Picasso tenía talento, pero además uno lo veía pintando obsesivamente. Luego hay que relajarse. Paul McCartney imaginó la melodía de Yesterday durmiendo. Cuando dormimos, el cerebro trabaja. Cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja. Cuando el cerebro está apagado, trabaja. Cuando estamos en el sillón descansando, cuando estamos pensando en nada, cuando estamos caminando por la playa, cuando estamos entre dormidos, cuando estamos bañándonos y disfrutando que el agua nos pega a la mañana y estamos medio groguis, el cerebro trabaja y en forma coordinada. Tiene una red cerebral que se llama red en reposo que trabaja organizadamente. Y ahí suele surgir el momento eureka, el momento ajá de la creatividad. Pero antes tenemos que haber tenido preparación en un tema. Yo no voy a ir caminando ahora por Junín o de vuelta a Salto esta noche medio groggy por la comida que voy a tener esta noche y me va a ocurrir un problema matemático que nunca pensé. Yo antes tenía que saber matemática y estar obsesivo con un problema. Y por ahí en el viaje se me ocurre el problema.
También tenemos que estar preparados para equivocarnos. Ningún gran creativo hizo algo importante sin haberse equivocado. Y acá tenemos dos adversarios, la educación y la sociedad, que estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se equivocaste. Uy, me voy a equivocar. Hay que equivocarse, ¿cuál es el problema? Galileo se equivocó con la velocidad de la luz, Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes del iPad. Hay que equivocarse, nadie puede crear sin haberse equivocado y equivocarse. Hay que estar preparado para equivocarse. Y también hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. Y también hay que tener un contexto creativo. ¿Por qué Silicon Valley produce más tecnología que cualquier otra parte del mundo? ¿Por qué Israel, donde fuimos con Jerónimo y Pablo, un país desértico, rodeado de países que le tiran bomba permanentemente, ha generado un ecosistema de conocimiento único? Porque el ambiente, el entorno. Pero no tenemos que ir a Corea del Sur, no tenemos que ir a Israel o a Silicon Valley. En este país, unos argentinos, en 1869, encontraron una sociedad de casi el 80% de analfabetos. En 1869 Argentina tenía 78% de su población analfabeta. Con una política de largo plazo, con una política que ellos no iban a ver, que se iban a morir antes de verla, generaron una educación pública, igualitaria, de calidad. Y a principios del siglo XX, Argentina tenía 13% de analfabetos, menos que Italia y España. Así que no tenemos que ir a Corea del Sur, a Finlandia, a Japón, a Israel o a Silicon Valley. Tenemos que volver a hacer lo que hizo la generación que pensó la educación pública. Esa generación se murió antes de ver a Favaloro egresado de La Plata, se murió antes de ver a Milstein egresado del secundario en Bahía Blanca, se murió antes de ver a todos nosotros cumplir los sueños. Tenemos que ser responsables y comprometernos para que nuestros nietos o bisnietos no nos acusen a nosotros de no haber pensado en un país más allá de nuestra vida biológica. A los argentinos nos separa el pasado y nos separa el presente. ¿Qué nos une entonces? El futuro. ¿Y qué futuro? El conocimiento. La Argentina, para desarrollarse, para dejar de vivir por debajo de nuestras posibilidades, necesita cuidar nuestros cerebros. ¿Qué significa cuidar nuestros cerebros? La pobreza produce un impuesto cognitivo. No solo la desnutrición. Cuando alguien tiene desnutrición, hay atrofia cerebral, obviamente. Es terrible. Pero también cuando uno es pobre, aunque coma bien, la pobreza tiene un impacto negativo en el cerebro. La pobreza atrapa a las personas en un círculo donde no pueden salir de la pobreza, porque la gente pobre, lamentablemente, tiene que pensar en el día a día. Sus recursos cognitivos están enfocados en qué comer, en dónde dormir, no puede pensar en largo plazo. Entonces, el resto de la sociedad, porque para eso somos un país, no somos un montón de tierra con gente viviendo adentro, somos una sociedad, tienen que pensar y tenemos que pensar en los pobres. La pobreza, no solo la desnutrición, produce un impuesto cerebral. Eso es una hipoteca para el futuro. Esa gente no va a estar preparada para vivir en el mundo moderno y es responsabilidad de todos. Porque un chico que tiene hambre en el conurbano tiene que ser mi hijo. Un abuelo que no tiene para medicamentos en Tucumán tiene que ser mi padre o mi abuelo. Y un hombre que no tiene trabajo en Comodoro Rivadavia tiene que ser mi hermano. Eso es un país. Una sociedad que coopera, no un montón de tierra con gente viviendo adentro y con el sálvense quien pueda. El cerebro, además de nutrirse, tiene que tener estímulo cognitivo y estímulo afectivo, y es responsabilidad de todos. No solo nutrir a los cerebros, sino sacar el contexto de pobreza, estímulo afectivo y estímulo cognitivo. Argentina produce alimentos para 10 argentinas. ¿Cómo no vamos a alimentar a todos los argentinos? Además, educación de calidad.
educación de calidad. Además, instituciones fuertes. Además, infraestructura. Todo esto está dentro del paradigma del conocimiento. Así que si nos separa el pasado y nos separa el presente, tenemos un denominador común para que nos una a los argentinos. Es el conocimiento. Y es la responsabilidad de todos, pero también en forma muy importante de la sociedad civil, para exigir una sociedad del conocimiento. Nosotros, la sociedad, tenemos que exigir conocimiento como exigimos democracia en los 80. La democracia en los 80 fue corporizada por Alfonsín, pero la pidió, la luchó la sociedad argentina. La sociedad argentina se decidió a tener democracia y fue un pedido de la sociedad estaba convencida. Tenemos que luchar, y ustedes tienen un rol importante, para que la sociedad argentina en su gran mayoría pida conocimiento. Es la única manera que esto se va a lograr, porque todas las revoluciones son de abajo hacia arriba. Esto va a pasar cuando la enorme mayoría de los argentinos pidamos conocimiento y obligamos a nuestros dirigentes y luchemos con nuestros dirigentes para lograr una sociedad basada en el conocimiento. En síntesis, no vamos a ver la Argentina que soñamos, nos vamos a morir todos antes. Es más, posiblemente nuestros hijos se mueran también sin ver la Argentina que ellos sueñen. Pero eso no importa. No es importante ver la Argentina que soñamos. ¿Quiénes somos? Es un problema de narcisismo. Lo importante es luchar por la Argentina que soñamos. Muchas gracias. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro.